Un saludo a todos mis amigos de Fuerza de la Basoriana y testigos de Jehová que entran al foro para revisar nuestros videos. Hoy día quería contarles a ustedes sobre otro asunto que la sociedad Watchtower enseña a sus estudiantes que tienen como alumnos, no van de casa en casa, estudios bíblicos, usan un libro que todos ya conocen que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Y este libro que está acá, es el libro que hasta el momento, salvo que se haya cambiado, usa los testigos de Jehová para dar estudios bíblicos a sus alumnos, pero como se han hecho unos últimos cambios el 6 de octubre de 2012 sobre quién es el jefe discreto y otros asuntos más, podría ser que este libro haya quedado ya obsoleto y se esté por imprimir otro nuevo con los nuevos ajustes de entendimiento. Yo quería comentar con ustedes lo que la Watchtower nos había dicho en este libro. Quiero leerles a ustedes. En la página 149, la Watchtower dijo lo siguiente. Lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué significa no ser parte del mundo? Los verdaderos siervos de Dios no son parte del mundo. Cuando Jesús se hallaba ante el gobernador romano Pilato, que lo estaba juzgando, le dijo: «Mi reino no es parte de este mundo». Juan 18:36. Sin importar el país en que vivan, los verdaderos discípulos de Cristo se someten a su reino celestial. Por eso, no intervienen ni en la política ni en los conflictos de este mundo, sino que se mantienen totalmente neutrales. Sin embargo, si otras personas quieren afiliarse a un partido político, ser candidatos electorales o votar, ellos no se entrometen en su decisión. Y aunque son neutrales en la política, obedecen las leyes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios manda al cristiano que esté en sujeción a las autoridades superiores, es decir, a los gobernantes. Romanos 13:1. Como hemos podido ver, queridos amigos, la Watchtower dice pues que como los cristianos no son parte de este mundo, ellos no intervienen en asuntos de política ni asuntos de conflictos entre países que desencadenan una guerra, y ellos se mantienen neutrales, ni a favor ni en contra. El ser neutral significa que ni se da una opinión a favor ni una opinión en contra, simplemente se abstienen de opinar y de participar también. No dan opiniones políticas tampoco, es decir, se supone que la neutralidad consiste en no dar una opinión a favor o en contra de un sistema político, por ejemplo, de un país. Si la Watchtower tiene sus oficinas en países donde no existe la democracia, la Watchtower se mantiene al margen y no critica el sistema político de ese país, así no sea un país democrático. Como tampoco apoya a un país democrático por el cual la Watchtower está de acuerdo. Es decir, la Watchtower puede estar de acuerdo con la democracia, pero no da opiniones políticas ni a favor ni en contra. O sea, no toma partido o una posición definida por qué partido político, qué sistema político le interesa, le agrada más, ¿no? Digamos, se mantiene al margen. Eso consiste en mantenerse al margen, que no da una intervención, una opinión, una censura, ni un juicio de valor, un juicio valorativo de un sistema político. Simplemente se mantienen al margen y no critican al gobierno en asuntos de política. Ya sea que este gobierno sea un gobierno tipo chavista, los testigos de Jehová en Venezuela no pueden dar opiniones ni atacar al gobierno diciéndoles que no están de acuerdo con el sistema político que se está llevando en ese país. No interfieren y no dan un juicio valorativo diciendo que ese sistema no sirve y que mejor sirve el sistema liberal, democrático. Simplemente se mantienen al margen. Y eso consiste en la neutralidad. Pero muchos no saben que la Watchtower no siempre tuvo esta posición, como dicen en este libro, ¿no? Que los testigos de Jehová se mantienen neutrales en asuntos de política y en asuntos de guerra. Y he demostrado con otros videos que la Watchtower sí pues rompió su neutralidad cuando en 1917, al entrar a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, en 1917,
pidió en oración que se ganara la guerra y que de una vez acabara la dictadura, digamos, que se garantizara la libertad de expresión en el mundo, y que era necesario que Estados Unidos e Inglaterra ganaran la guerra frente a sus países beligerantes como Alemania, y que era necesario que Alemania perdiera la guerra para que se garantice pues esa libertad de expresión en Europa. Puesto que en los años 1917-1918 Europa estaba pasando una situación muy difícil con la caída del zar de Rusia y la entrada de los comunistas al poder. Comenzó pues una fiebre, un contagio de los gobiernos de izquierda tomaran poder y preponderancia en los países de Europa. Entonces ese temor de que entrara el comunismo y se expandiera por toda Europa hizo que la Watchtower se metiera en la guerra para apoyar a Inglaterra, para garantizar que el comunismo no se expandiera por Europa, y así la Watchtower pudiera seguir con su obra ministerial en todos esos países europeos, y que haya libertad religiosa para poder desarrollar su empresa religiosa, ¿no? Puesto que si entraba un gobierno comunista, nada garantizaba que pudieran deportar los grupos religiosos existentes y prohibir la libertad religiosas en esos países de Europa. Entonces, Estados Unidos, al entrar a la guerra en el año 1917, entró con ese fin de garantizar las libertades de expresión, la democracia en Europa. Entra a la guerra y entonces rompe su neutralidad en el sentido de que piden en oración orar para la victoria militar de Estados Unidos frente a Alemania, y eso fue una una transgresión que cometieron pues los estudiantes de la Biblia. Por eso no siempre fueron neutrales en cuestiones de guerra. En el pasado rompieron su neutralidad al apoyar la guerra y mandar soldados al servicio no combatiente uniformados, ¿no? Y muchos ungidos fueron al servicio militar a Europa a ayudar en los campos de guerra, en servicios de apoyo, pero no cargando armas, porque ellos tenían la objeción de conciencia de no matar. Entonces no cargaron un fusil, pero sí estuvieron uniformados como enfermeros, como ayudantes el transporte del armamento y haciendo servicios de apoyo en el campo de batalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, participaron directamente en la guerra. Si bien no cargaron un fusil, sí estuvieron uniformados en los campos de batalla en Europa. Entonces la Watchtower sí rompió su neutralidad en el año 1918, y eso hizo que estuvieran inmersos dentro de la organización de Satanás en esos años. Pero muchos ya tampoco saben, o sea, no saben, ni tienen idea que la Watchtower tampoco fue siempre neutral en asuntos de política. Acá no estamos hablando ya de asuntos de guerra. La Watchtower no siempre se mantuvo neutral en asuntos de política. Y no siempre publicó literatura religiosa, así, no siempre publicó literatura referente a predicar el reino de Dios, o el mensaje de las buenas nuevas del reino a las naciones, como hacía comúnmente en sus folletos y revistas, haciendo su anuncio de las buenas nuevas del reino. Hubo épocas, momentos en los que la Watchtower, con Rutherford como presidente, rompió su neutralidad en asuntos de política y comenzó a publicar folletos que más parecían panfletos políticos, folletos que no tenían nada que ver con predicar las buenas nuevas a las naciones, sino eran panfletos que parecían panfletos de un partido político, de una ideología en contra de otra. Y el juez Rutherford, en el año de 1938, cuando vio que Adolfo Hitler no creyó la carta que le enviara el señor Rutherford en 1933, que se llamó Declaratoria de Hechos, donde el juez Rutherford se plegaba a los principios nacionalsocialistas de Adolfo Hitler en contra de los judíos, diciendo que los judíos
los judíos ingleses y norteamericanos eran los más grandes explotadores que habían abusado de las personas para enriquecerse, y que era el imperio británico junto con el imperio angloamericano, que eran corresponsables, los judíos que habitaban en Estados Unidos y en Londres, Inglaterra, eran los corresponsables de la más grande explotación del ser humano, y comenzó a decir eso en una carta que se llamó Carta de Hechos, que se lo dirigió a Adolfo Hitler en 1933, apenas había ingresado al poder, cuando fue nombrado canciller de Alemania. Y Adolfo Hitler pues no se compró esa historia, no se tragó la píldora, puesto que sabía que la Watchtower siempre se había llamado la Atalaya de Sion, ¿no? El Atalaya del sionismo, así se llama la primera Atalaya de la Watchtower, que se ubicó en 1879, y se siguió llamando así hasta 1906, como la Atalaya del sionismo. Entonces, es obvio que Adolfo Hitler en 1933 tuvo que haber recibido una copia de esa revista Atalaya de los Testigos de Jehová, que decía la revista Watchtower, el heraldo de la presencia, la Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo. Entonces, con ese título de la Atalaya de Sion, que explica la Atalaya del sionismo, el señor Hitler, Adolfo Hitler, pensaba que la Watchtower estaba financiada por judíos, porque se llamaba Atalaya de Sion o del sionismo, y pensaba que detrás de esta organización estaban los judíos manejándola y todo financiando la Watchtower, y no se creyó la carta de Rutherford, pues. Y en 1938, 1934, 35, 36, 37, el señor Hitler, conforme fue tomando riendas en el país, comenzó a perseguir a los comunistas y a todos aquellos que se oponían a su gobierno. Y comenzó a perseguir no solamente a los judíos y políticos comunistas, sino también a aquellos religiosos que él consideraba que eran enemigos del Estado o eran un peligro para la estabilidad de su gobierno, y entre ellos a los Testigos de Jehová, pensando que detrás de estos están los judíos metidos detrás de la Watchtower, y estaba convencido que eran los judíos que financiaban esta organización, y por eso decidió expropiar sus bienes en Alemania, ¿no? Entonces el señor Rutherford, descontento, porque comenzó a perder los bienes, y les confiscó la obra pues en Alemania, metió preso a los Testigos de Jehová, y no, como digo, los metió presos no por su ideología religiosa, sinceramente, sino que el señor Rutherford, al ver que Hitler le había confiscado los bienes de la Watchtower por las razones que ya he expuesto, se llenó de rabia y comenzó un rally de discursos por radio a través de diversas emisoras que tenía la Watchtower en Estados Unidos, para atacar duramente al gobierno nacional socialista de Adolf Hitler, diciendo que era un gobierno que tenía un dictador ahí como gobernante de ese país, que era un dictador que no respetaba las libertades de las personas, y que era un gobierno que había sido puesto por Satanás el diablo, y así lo calificó en la radio, y ese mensaje llegó pues en oídos de Hitler, y entonces se la emprendió en contra de los Testigos de Jehová en Alemania por culpa de este bocón, por dar discursos bien protegidos de Estados Unidos, insultando a Hitler, bien protegido él en Besarín, ¿no? Ahí gritando, insultando por las emisoras de radio, ¿no? Sabiendo que a él no le iba a pasar nada, puesto que él estaba pues en Estados Unidos bien protegido. Mientras que los pobres de Alemania tuvieron que pagar los platos rotos por la boca larga de Rutherford, por dar esos discursos tan duros y candentes en contra de Adolfo Hitler. Y fue cuando el señor Rutherford, ardido y picado porque les habían expropiado los bienes de la Watchtower y porque no les surtió efecto la carta de 1933 llamada Declaratoria de Hechos, donde el señor Rutherford pretendió aliarse al gobierno nazi y al no lograr su objetivo y recibir en cambio la expropiación de los bienes de la Watchtower, porque Hitler pensaba que estaba financiado por los judíos, porque se llamaba la Atalaya del Sion o del sionismo. Entonces, ardido, Rutherford contraatacó por las emisoras de radio muy duramente a Adolfo Hitler, y eso causó que los testigos fueran llevados a prisión. No por su fe religiosa, por su gran apego a la verdad, no por predicar de casa a casa la buena nueva del reino. Fue porque consideró que el líder de estos testigos era el señor Rutherford, que por las emisoras de radio
insultaba a Adolfo Hitler llamándolo de un tirano, dictador, que no respetaba la libertad de las personas, que era un gobernante puesto por Satanás el diablo. Entonces, obviamente, ardido de rabia, lo que hizo Rutherford, pues, es provocar a Hitler para que cancelara a los hijos de Jehová y los mandara a campo de concentración. En 1938, como digo, el señor Rutherford empezó, en el partido 37, por ahí, 37, 38, comenzó este rally de discursos que ya entró al terreno político, ¿no? Y entonces dio un discurso en el año 1937, 38 que se llamó ¿Fascismo o libertad? Se llama así, fascismo o libertad. Haciendo un juicio valorativo en que el mejor era la democracia, la libertad a través de un gobierno democrático, como lo tenía en Estados Unidos, un gobierno democrático, y que era mejor que el gobierno fascista de Hitler con Mussolini, que tenían gobiernos dictatoriales, fascistas, que no respetaban la libertad de las personas, autoritarios. Entonces hizo un juicio valorativo y comenzó a hacer un rally de discursos, entrando al terreno político y poniéndose a favor de un gobierno que era el suyo, de su país, Estados Unidos, en favor del gobierno democrático, atacando el sistema político dictatorial fascista que estaba viviendo Italia y Alemania, con dos líderes que eran un par de fascistas dictadores, que ellos eran los que gobernaban el país. Entonces, decía Rutherford que mejor era la democracia o la libertad versus el fascismo, el autoritarismo, los dictadores. Entonces, entró al terreno político el señor Rutherford y rompió su neutralidad con respecto a la política al hacer un juicio valorativo en sus discursos que daba por la radio, que llegó a Alemania, por supuesto, diciendo que mejor era la libertad, la democracia versus el fascismo. Y en el año de 1938-39, cuando este rally de discursos que empezó en 1938, que se llamó Fascismo o Libertad, fue algo parecido cuando Rutherford comenzó el año 1918 a dar su discurso Millones que ahora bien jamás morirán. Ese discurso que empezó en 1918, que se llama Millones que ahora viven jamás morirán, acabó 2 años después en un folleto que se tituló Millones que ahora viven jamás morirán, que en principio fue un discurso, pero que acabó en un folleto en 1920 que se sirvió para venderse hasta 1925, anunciando el fin del mundo para 1925. Esto fue algo parecido. En el año 1937-38 empieza a dar su discurso titulado Fascismo o Libertad, que en el año de 1939 acabó en un folleto que se llamó así, igual, Fascism or Freedom. Fascism or Freedom. Este es el folleto que se publicó la Watchtower. Está un poco, bueno, ya está, como ven ustedes, un poco acá arriba está ya roto, pero se puede observar la fecha. Pueden ver ustedes que dice 1939 para Watchtower Bible and Tract Society. Y vemos acá muy claramente la fecha. Y en este famoso folleto, el juez Rutherford puso su discurso pues acá en este folleto, ¿no? Para que la gente pudiera leerlo. Y en la página 4 que pueden ver ustedes en pantalla, que se lo voy a poner en este momento, entra pues dar juicios valorativos. Acá lo vemos a Rutherford diciendo, pues, entrando ya terreno político, ¿no? Que no debió entrar, porque los testigos dicen que son neutrales en asuntos de política, asuntos de guerra. Pero como digo, no siempre la Watchtower fue neutral en asuntos de guerra en la política. Y lo vemos con este folleto, que más parece un folleto, un panfleto, un folleto de corte político, de un partido político determinado, ¿no? De un partido liberal, un partido democrático, un partido de derecha, criticando a un gobierno dictatorial fascista, ¿no? Entonces, este folleto, en vez de ser un folleto que es publicado por la Watchtower para predicar las buenas nuevas del reino, entra al terreno valorativo, de evaluación, de comparar un sistema político con otro, para levantar el sistema político norteamericano, que existe democracia, libertad, y que es el mejor sistema del mundo, el sistema democrático,
y donde hay libertad para que uno escoja a sus gobernantes, versus un gobierno fascista, dictatorial, que toma el poder para hacer lo que da la gana un individuo, ¿no? Entonces, en este folleto que se vendió por millones, se llamó Fascismo y Libertad, como ven ustedes acá, que más parece un folleto de un partido político que se reparten en la calle, más que un folleto de literatura cristiana, más parece un folleto político, ¿no? Apoyando el sistema democrático versus la inconveniencia de tener un gobierno fascista y de los peligros de un gobierno fascista, ¿no? Que podría proscribir la obra de los hijos de Jehová en el país donde se aplicaba pues el fascismo, donde estaba el fascismo, que era un peligro, puesto que los gobiernos fascistas podrían proscribir la obra, puesto que no había libertad, porque estamos en gobiernos autoritarios, con dictadores en el poder, que hacen lo que da la gana sin respetar las libertades de culto, de pensamiento del pueblo, que está bajo un gobierno fascista, ¿no? Entonces hizo en esta página 4, que pueden ver ustedes en pantalla, que se las pongo a ustedes, en este folleto hace un juicio de valor, pues, ¿no? Atacando al sistema fascista de Adolfo Hitler y Mussolini. Y dice, pues, hablando del totalitarismo, ¿no? Porque el fascismo es igual a autoritarismo, es igual a totalitarismo. Y dice así, pues, el señor Rutherford, ¿no? Y se lee así en la página 4. El gobierno totalitario o dictatorial está totalmente apoyado por los políticos ambiciosos con arraigo en las riquezas para depredarlas, con sus líderes religiosos egoístas. El gobierno totalitario es producido por Satanás. En esta página 11 se lee como sigue. En Alemania la gente común es amante de la paz. El diablo ha puesto a su representante Adolfo Hitler en el control, un hombre que es de mente enferma, cruel, malicioso y despiadado, y cuyos actos son un desprecio total a las libertades de las personas. Conjuntamente con sus partidarios, él gobierna con puño de hierro. Él cruelmente persigue a los judíos porque ellos fueron una vez su pueblo escogido y llevaron el nombre de Jehová, y porque Jesús era judío. Y en la página 12 continúa diciendo, como sigue: hoy Hitler y Mussolini, los dictadores arbitrarios, amenazan la paz de todo el mundo, y ellos están totalmente apoyados para destruir la libertad por la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, cuyo hecho se muestra por la presencia católica hoy. Como ven, esa era la opinión que ponía el señor Rutherford. En vez de predicar la verdad o las buenas nuevas, entra a tratar un tema político, rompiendo su neutralidad como cristiano, diciendo que los gobiernos totalitarios o gobiernos totalitarios o dictatoriales están totalmente apoyados por los políticos ambiciosos, decía, con un deseo depredatorio, como depredadores de riqueza, y extremadamente egoístas. Y dice así, en esta página 4, como hemos visto, pues, y dice Rutherford que el totalitarismo o los gobiernos dictatoriales están totalmente apoyados por ambiciones de políticos ambiciosos. Como vemos, pues, la Watchtower no se me fue neutral en asuntos de guerra, se metió a opinar y a hablar mal de Hitler. Por eso no fue el único folleto que publicó el señor Rutherford. En 1940 publica otro folleto que se llama Conspiración en contra de la democracia. Aquí lo vemos acá, este folleto que publica, que también no tiene nada que ver con publicar las buenas nuevas del reino, ¿no? Conspiración contra la democracia. Y esto fue escrito en 1940, en plena guerra. Aquí lo vemos bien. 1940, Watchtower en Buenos Aires, escrito por el juez Rutherford, como se puede ver arriba. Un folleto que se llamó Conspiración contra la democracia. Y acá, en vez de predicar las buenas nuevas de las naciones, un folleto que debió ser totalmente neutral en asuntos de política y guerra, también entró a dar juicios valorativos, y acá comienza a poner ciertos... Vamos a analizar acá. Voy a leer una parte acá en la página 17.
Y se lee como sigue. Voy a leer, como este folleto está en español, no hay necesidad de traducir. Simplemente lo voy a leer, dice, ¿no? En la página 17 de este folleto se lee lo siguiente. Las ambiciones de Hitler por conquistar el mundo fueron planeadas y deseadas por mucho antes que Hitler o cualquier otro de sus compañeros del eje hubieran salido al escenario. Los objetivos de Hitler son los mismos que durante 4 siglos procuraron realizarse por el jesuítico catolicismo a fin de destruir los efectos de la reforma. Los dictadores nazi-fascistas, todos ellos productos de la Iglesia Católica, han suministrado los medios que rápidamente están realizando estos objetivos. Tanto en Alemania como en Europa Central, Hitler se ha propuesto destruir por completo toda libertad del espíritu y su ataque puede asentarse en la columna de ganancias de la Iglesia Católica. Vamos a atacar la Iglesia Católica también de paso, ¿no? Los nazifascistas están procurando destruir por completo la libertad de todas las naciones y en ese ataque cuentan con el decidido apoyo de la jerarquía de la Ciudad del Vaticano. Todo para atacar a la Iglesia Católica. Es decir, se mete a provocar a la Iglesia Católica y sobre todo a Hitler, ¿no? Publicado en el año 1940 en plena guerra, atacando a Hitler, pues, ¿no? Y todas estas cosas, pues, sirvieron para que hicieran presos los testigos de Jehová, pues, en Alemania por la lengua larga del señor Rutherford, que publicaba estos folletos que más parecían panfletos políticos de un partido político frustrado, un partido político que estaba en contra de la dictadura, y comienzan a publicar folletos políticos que nada tienen que ver con publicar la buena nueva del reino. En 1943, cuando ya muere Rutherford, la Watchtower sin Rutherford siguió con la misma historia. Todavía no había acabado todavía la Segunda Guerra Mundial, puesto que en 1943 Alemania ya estaba debilitándose mucho. Y en el año 1943 también se publica otro folleto, la Watchtower publica un folleto que ven ustedes acá, que se llama Peleando por la libertad en el frente. ¿Qué tiene que ver este folleto de la Watchtower con publicar las buenas nuevas del reino? Intentando temas políticos de guerra. Miren, es aquí del año 1943 por la Watchtower Society. La Watchtower Bilateral Society, lo pueden ver ustedes acá. Todavía continuaba la guerra, y había muerto Rutherford el año anterior, el año 42, y había muerto Rutherford en el 42, y en 43 la Watchtower sigue metiéndose en la política. Y dando opiniones acá, dice, peleando por la libertad en el frente, en el frente de batalla, ¿no? Y en este folleto también pues comienza a dar juicios de valor, pues acá este señor, yo no entiendo, dice pues, en la página 21 dice, en la Italia fascista, los de Jehová nunca han estado capaces de establecer oficinas para llevar adelante la predicación del reino. En Alemania, hasta el fin de 1932, los testigos estuvieron dando un tremendo testimonio de Jehová para dar a los hombres las buenas nuevas. Es lo que publicaba en este folleto. Y además parecían panfletos políticos, pues. Entonces la Watchtower sí rompió su neutralidad en asuntos de política. Y también rompió su neutralidad en 1918 en asuntos de guerra. Se involucró en la guerra y también en política a imprimir folletos políticos a favor de un sistema en contra del otro, dando juicios de valor, diciendo que el sistema dictatorial, fascista, autoritario, totalitario, era un sistema político puesto por Satanás el diablo, en pocas palabras, ¿no? Con su líder ahí, Hitler, bajo un sistema de Satanás el diablo que era el sistema de autoritarismo, totalitarismo, del fascismo. Eso era de Satanás. Y que la democracia y la libertad era sinónimo de Jehová, es decir, Estados Unidos. Estados Unidos era Jehová con su sistema político democrático, donde hay libertad. Y el sistema del diablo es el sistema fascista, totalitario, dictatorial, autoritarista, y eso era sinónimo de Satanás.
liderado por Hitler y Mussolini. Eso es entrar en política. Eso es inmiscuirse en política, dando juicios de valor de un sistema político versus otro sistema político por el cual Aguastal no está de acuerdo. Y da su opinión por qué no está de acuerdo y se intromete en esos asuntos de política de otro país. Entonces, esto lo he subido para que ustedes se den cuenta pues, que Aguastal nunca fue neutral toda su vida y que estuvo inmiscuida en la política, rompiendo su neutralidad. Espero que les haya gustado este video, queridos amigos. Los dejo. Buenas noches y hasta pronto.